Primera comparación histórica. Historia crítica de la arquitectura moderna. En este primer texto se observan los movimientos que inician con la modernidad en el siglo XVIII y se comparan muchos modelos de investigación. Para la época de la Ilustración, que fue a comienzos del siglo XVIII, los arquitectos tenían en mente la inclusión de la pintura, la escultura y todas las artes dentro de sus edificios. Las columnas con ornamento eran una gran vista de ello. Por otro lado, el Renacimiento gótico a finales de siglo fue completamente experimental y permitía a los arquitectos hacer la inclusión de la escultura. El movimiento artístico barroco también se convirtió en una gran influencia para el arte y la arquitectura producida. Y la inclusión de las obras artísticas, como en el Palacio de Versalles, es una gran evidencia de ello. Las pinturas que se realizaban en los techos, que se veían de manera tridimensional, formaban gran parte de la arquitectura de ese momento. Este libro se compara con la crítica de la arquitectura en Latinoamérica. Las obras de la época de los 50 y 60 se caracterizaban por generar un cambio en Latinoamérica y pasar de ser una arquitectura contemporánea a una arquitectura completamente moderna. Países como Venezuela, Brasil, México y Argentina fueron los pioneros en esto. Además de eso, los arquitectos de esa época se dedicaban a generar crítica y a generar libros que informaran sobre la arquitectura que estaba revolucionando para ese momento. Además de esto, estos edificios se convertían en modelo para el resto de los países de América Latina. Las áreas verdes y recreacionales eran parte muy importante del desarrollo urbano de cada una de estas ciudades. Los elementos ornamentales se hacen a un lado y permiten la entrada de las líneas finas, del uso del concreto armado y del vidrio dentro de sus obras. Todo esto sin apartar que es arquitectura del trópico y es una arquitectura completamente adaptada al clima. La segunda comparación histórica inicia con movimientos modernos de la arquitectura. El siglo XX estuvo lleno de cambios, muchos de estos sociales y económicos. La arquitectura tuvo una gran influencia con la entrada de la modernidad. Los países deciden cambiar un poco la visión arquitectónica e innovar con el uso de materiales y elementos constructivos. El comportamiento del periodo histórico y de los movimientos en él hicieron que la época moderna se diferenciara por completo del modernismo y de la arquitectura contemporánea. Esto se compara con la crítica de la arquitectura como modelo de investigación. Nos encontramos con la época actual y las diversas maneras de entender la crítica, y cómo ésta a su vez se puede subdividir. Actualmente, las tendencias y los estilos arquitectónicos son variados, pero el estudio de la ciudad y su comportamiento resaltan, así como el uso de los materiales y cada una de las innovaciones tecnológicas, arquitectónicas e incluso de ingeniería que se pueden llegar a alcanzar. El arte en la época griega. Se caracterizó por su idealismo estético, proporcionalidad, equilibrio de los elementos y su interés por reflejar la expresividad genuina en la figura humana. La búsqueda de la perfección y la simetría. El atletismo, tan cultivado por estos pueblos, brindó a los artistas sus mejores modelos. Alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, la escultura y la arquitectura. Siendo cuna de los grandes filósofos de la historia, los cuales jugaron un papel fundamental en la crítica del arte. Arquitectura de los años 50. Se presentan una serie de arquitectos que, bajo las influencias de Le Corbusier, interpretan sus obras como objetos escultóricos. Algunos de estos exponentes son Félix Candela y las formas parabólicas, Björn Utzon y la ópera de Sydney, la cual se vio relacionada con el organicismo de Wright, Eero Saarinen y la terminal aérea en el Kennedy Airport. También surge el brutalismo de la mano de Allison y Peter Smithson, y los representantes de esta corriente son P. Rudolph y Louis Kahn. Arquitectura de los años 90. Los autores como Norman Foster o Frank Gehry defienden el movimiento tardomoderno, que se caracteriza por el predominio de edificios con un cierto sentido escultórico, gran fuerza en sus líneas externas y la utilización masiva de elementos relacionados con la tecnología y la industria. La denominación high-tech, que deriva del empleo obsesivo de elementos tecnológicos,
como los conductos de ventilación o agua y las escaleras mecánicas. Estos se evidencian hasta convertirse en un elemento fundamental de la construcción. El primer edificio a este género fue el Centro Pompidou de París, de Renzo Piano y Richard Rogers. La desconstrucción, la cual se conoce como la antítesis de la claridad y la pureza racionalistas, mostrándose como estructuras constituidas de elementos dispares, que parecen chocar y deformarse. El Museo Guggenheim de Bilbao, construido por Frank Gehry, es un ejemplo de esta tendencia arquitectónica. Arquitectura contemporánea. La idea principal de la arquitectura contemporánea está primordialmente en rechazar aquellos estilos históricos anteriores a este. Es primordial el uso del hierro, vidrio y el acero laminado. En este caso, el vidrio fue utilizado en grandes dimensiones. Estos materiales fueron fabricados masivamente. Algunos representantes de este movimiento son Joseph Paxton y el Crystal Palace. La Escuela de Chicago. Antoni Gaudí con su obra El nacimiento del modernismo catalán. Frank Lloyd Wright y su proyecto de viviendas unifamiliares Casa de la Pradera. Otto Wagner, el cual hizo énfasis en la función, la textura del material y la claridad estructural. Adolf Loos, el cual destacó el uso de las formas geométricas.